Pierina Correa, buenos días, ¿me escucha? Hola, muy fuerte y claro. Disculpa, estaba distraída en otra cosa y no me doy cuenta que ya estábamos No conectados. se Adelante. preocupe, arquitecta. Muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación para analizar lo inminente que se viene, que es la conformación de la Asamblea. Antes de eso, arquitecta, yo escuchaba algunas de sus declaraciones y decía, vamos a analizar los resultados y me parece que es un paso primordial porque ganando o perdiendo siempre se analizan. ¿Qué resultados han sacado, Pierina, de este análisis? Dígame si ya lo han hecho en conjunto, individualmente. ¿Cómo ha sido este proceso evaluatorio de los resultados? ¿Cómo estás? Antes que nada, Nelson, gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto compartir contigo. Mira, yo vengo diciendo y soy totalmente de la idea de que con resultados positivos o negativos, igual hay que hacer evaluación. ¿Por qué razón? Porque siempre habrá algo que reforzar o algo que arreglar o mejorar. ¿Ok? Muchos en la prensa se han referido a que es el fin de la revolución ciudadana, Uh -huh. que hemos perdido, que ya esta es la segunda vez que no alcanzamos la presidencia. Sí y no. Creo que el Uh -huh. análisis merece una vista, una perspectiva mucho más amplia que esa. Vámonos a los números. Ok, El binomio saca aprox, voto más, voto menos, lo mismo que se sacó en el 2021. ok. Un ¿Ok? poquito más me decían, no sé si estoy mal yo. Por eso, Un Piti, poquito por más. eso te digo, punto más, punto Ok. menos. Pero no es que se desprendió hartísimo o hacia arriba o hacia abajo. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha desaparecido la opción del binomio para nada. Me explico. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación. Eh, los perfiles fueron los correctos, la campaña que se hizo, toda la estrategia, la logística fue la correcta, la comunicación durante la campaña, los mensajes fueron los correctos, llegaron, no llegaron, los medios que se usaron fueron los correctos, llegaron, no me explico, o Uh sea, -huh. es un análisis mucho más amplio que simplemente decir perdieron, es la Ok. segunda derrota. Para mí no. A ver, los porcentajes, los resultados son tan Uh apretados que -huh. estrictamente hablando podía haber sido para cualquiera. Uh Es -huh. más, por ahí hay algunas voces que señalan que incluso hubo fraude y entiendo que hay hasta denuncias al respecto. Así es. ¿Ok? Eso por un lado. Pero vámonos a ver y a comparar los números de la Asamblea. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, en el 2000, yo encabezaba lista nacional también, en el 2021, 2,5 millones de votos en números redondos. En esta ocasión, primera vuelta, superamos los 3,340,000 votos. O sea, Uf. estamos hablando de no 5,000 votitos más, estamos Eso es hablando de bastante. más de 800,000 votos. Y no estoy contando los votos de la última elección que se repitió, por si acaso Uh -huh. fui yo la que estuve al frente de ese evento, de ese trámite, quien arrancó con el proceso de los migrantes, ¿ok? Uh -huh. ¿Y cuál era mi argumento? Y lo puse por escrito y está en el TCE: vulneración al derecho de participación política, el derecho de elegir y ser elegido, porque también se afectaba a los que fungían como candidatos, Uh -huh. y el derecho a tener voz y voto con representación en la Asamblea Nacional. Gracias a Dios fue escuchado, bueno, pero no he sumado yo a estos 3,300,000 y pico, 300,000 y pico, no he sumado el resultado allá, Uh -huh. que entiendo incrementaría un poco Por más. supuesto. ¿Ok? Entonces, en el 2021 tuvimos 49 asambleístas, se dieron dos de baja, nos quedamos con 47. Hoy alcanzamos 52 asambleístas, ya uno se dio de baja, quedamos con Uh -huh. 51, pero peleamos tres curules con muy poca diferencia. No lo logramos, pero peleamos. Luego, en Pastaza, la chica que fue candidata nuestra, descalificada por retirado el apoyo por Luisa, hecho de manera pública, ¿sabes a cuántos puntos se quedó de la curul? ¿Cuántos? 30, 30, 30 puntos o 30 30 votos? votos, Pucha, votos. eso es ¿Me una explico? locura. Entonces, que eventualmente, si no hubiera habido este impasse, ella también sería parte del bloque. Eso nos hubiera votado a 53. 56, Ah, 57 56, claro. votos. No, no, con las tres curules que Que estábamos estaban peleando. peleando, así es. Una de esas curules era la tercera que yo mencioné en el 4, en el distrito 4. Uh -huh. Por ejemplo, otra pregunta, ¿se hizo un buen control electoral? ¿Estaban cubiertas todas las mesas? O sea,
Este tema es mucho más amplio que simplemente decir se perdió la derrota porque no Claro. alcanzamos la presidencia, Ujú. ¿ok? Así es que eso para empezar. Yo estuve a cargo, ahora están diciendo que Paco Hidalgo estuvo a cargo de la campaña Sierra Centro, es totalmente erróneo. Yo fui la que recibí el encargo de hacer la gerencia de campaña en Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Ya. Y mira, ahí, con respecto de la primera vuelta, subimos en promedio más de 15 puntos porcentuales Ok. en la campaña. Entonces, es bastante. En 4 provincias que son totalmente adversas, Claro. contrarias a nosotros desde el punto de vista político y que en algunos casos ni siquiera en época del apogeo de la Revolución Ciudadana pudimos tener autoridades de elección popular. Ujú. Entonces, no es un tema de que hoy nos tienen bronca, es un tema de una bronca histórica. Ok. ¿Ok? Pero en Cotopaxi, nuestra asambleísta quedó en primer lugar, la más votada. En Bolívar alcanzamos asambleístas que antes no teníamos, Ok. me explico. Y repetimos las dos asambleístas de Chimborazo y Tungurahua. ¿Dónde está la pérdida? Claro. Somos y seguimos Ujú. siendo, incrementando integrantes, la bancada más grande de la asamblea. Ok, no alcanzamos los 70, 71 como para tomar decisiones propias, pero tenemos un peso específico muy claro Ujú. al ser la más numerosa. Y usted es la más Entonces, votada, arquitecta, que a propósito de eso le da el pie para dirigir la primera sesión. Antes de eso, correcto. Jacob Villacrés le dice, Pierina, un saludo de parte del Distrito Sur de Quito. Le mandamos un saludo de la arquitecta España. Dice que le hacen una cordial invitación al Distrito Sur de Quito. Así que la esperamos, dice, le dicen a usted, Te Pierina. cuento que un abrazo también y saludos a la gente linda del sur de Quito. Te cuento que tuve varias invitaciones, no solo en el sur de Quito, también sí me pude escapar un ratito a un tema en Calderón, me parece que fue, por invitación de Gisela Garzón, Ujú. pero tuve invitaciones de todas las provincias y me tuve que disculpar porque me tocaba estar de cabeza metida en la campaña de distrito de Sierra Centro. Sí tuve dos interrupciones, pero no en época de campaña. Una, Ujú. bajé, pero así relámpago en la mañana, el 1 de septiembre, porque era el cumpleaños de mi mamá, 89 años. Le hice un almuerzo con sus amigas y en las, creo que 6, 7 de la noche estaba yo trepada en un avión de regreso a Quito para Ok. ir por tierra a Sierra Centro. Y la segunda, ahí sí fue un poquito más larga, 4 días, porque asesinaron brutalmente a una amiga muy querida de la familia, de muchos años, hermana, o sea, casi hermana para mí, y sus hijas no viven acá, entonces Claro. creo yo que correspondía. Ok. Así es que, y en cuanto fue el sepelio, cogí un avión y de nuevo de regreso a mi trabajo. Pero acuérdense que no era yo la candidata, o sea, yo Claro, era la claro, gerente. claro. Y por tanto, ¿qué es lo que hice? Hice ciclos de 3 días de agenda en cada provincia para tratar de dar 3 vueltas completas. Y mientras yo no estaba, obviamente las asambleístas y las directivas locales, la militancia tenían que continuar con el trabajo. Estuvimos en el páramo, estuvimos en la montaña, caminamos Chaquiñanes, atendimos a todos los grupos representativos de diferentes sectores, educativo, deportivo, del arte, artesanales, Ujú. culturales, comerciales, comerciantes, estudiantes, rectores de algunas universidades. O sea, creo que no se nos quedó Claro, ningún grupo por Pierina, atender. creo que incluso también podemos decir que la gente que votó por la opción de la RC no debe sentirse decepcionada. Más allá que obviamente es doloroso el hecho de perder en lo general, porque claro, la idea es siempre celebrar la victoria presidencial, Lógico. pero la Ujú. gente en sí, el trabajo, el territorio, los resultados, no es para que se sienta la militancia decepcionada, sino por lo contrario, son ustedes y siguen siendo el grupo político más estructurado a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos ahora mismo que se dan estos asuntos internos lamentables. A pesar de eso, ustedes siguen siendo el grupo más estructurado, cosa que, por ejemplo, el señor Noboa no lo tiene. Y eso me lleva a esa consulta, Pierina, que usted va a presidir la asamblea. ¿Hay acuerdos ya para
para la estructura de la Asamblea, que es el primer paso fundamental, que no quisiéramos problemas, ¿verdad? Que lo lógico sería que se estructure rápido para que el señor Noboa ya sea posicionado y empezar a trabajar en este país. Mira, o sea, eso es lo ideal. Efectivamente, en mi calidad nuevamente de asambleísta más votada, ¿qué dice la ley? Los 3 asambleístas más votados dirigirán la sesión inaugural de la Asamblea, presidente, vicepresidente y secretario. Eso no implica que cualquiera de los 3 o los 3 tengamos obligatoriamente que ser parte del CAL. Eso obedece a conversaciones internas. Antes sí la ley sí decía que el más votado automáticamente presidía la Asamblea, hoy no. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra postura desde que se conocieron los primeros datos, los datos no oficiales, porque todavía no está oficializado? Que el ganador era Daniel Noboa. Luisa, nuestra candidata, nuestra ex candidata a presidencia, habló, salió y públicamente lo felicitó, le deseó éxito, porque obviamente si él hace un buen trabajo, el beneficio es para el pueblo ecuatoriano, y comprometió nuestro apoyo desde la bancada en temas de votos para todas aquellas leyes que necesite poner a consideración, sobre todo las económicas urgentes, exceptuando aquellas que impliquen privatización Así es. y vulneración, regresión o irrespeto a los derechos de la ciudadanía. Esas han sido las condiciones. De parte de Daniel, entiendo que ha habido apertura. Él también, pues, me imagino que ha hecho sus contactos, porque hay muchos asambleístas que han llegado por minorías, ¿ok? Eso es parte del método Webster. Y evidentemente también hay un acercamiento con Partido Social Cristiano. ¿Quiénes han sido rotundos en decir con Correa o algo que se relacione con Correa ni a la esquina? Ha sido Construye. ¿Okay? Entonces, ahí hay una postura recalcitrante que deja de lado la responsabilidad de responderle al país, porque estamos en la Asamblea en representación del pueblo ecuatoriano, no a título personal. Somos la voz del pueblo ecuatoriano. La Asamblea es la casa de la democracia y Demos es pueblo. Por lo tanto, es la casa del pueblo ecuatoriano. Entonces, pero por ahí creo que no hay mucho de qué conversar, porque ellos mismos han levantado todas las murallas Pierina, pero habidas lo y va a por tener al lado, creo que a Carrillo, si no me equivoco. haber. ¿A quién? A Carrillo. A ver, ese es un tema que hay que analizar muy en detalle. Él está sancionado formalmente por el Pleno de la Asamblea como consecuencia de un juicio político que se le hizo y en el cual ejerció su derecho a la legítima defensa. Evidentemente no se lo podía destituir porque ya no era funcionario, pero se procedió a sancionarlo con la inhabilitación de ejercer cargo público por elección o designación por 2 años. ¿Qué pasa? El TCE, Tribunal Contencioso Electoral, se declara Jalisco en tierra ecuatoriana y dice, pero como no dice candidato, no hay previsión de que sea candidato. A ver, señores, no le tomen el pelo al pueblo ecuatoriano. Dice de elección o de designación. Si es elección, evidentemente hay un proceso electoral y una participación Ahí está clarito. como candidato. Entonces, y respetaron eso, le dieron paso. Evidentemente, Construye necesitaba un rostro fuerte al frente de la lista nacional para que alara sus asambleístas, sus candidatos, y en este momento sí, oficialmente es el segundo más votado, amplísima diferencia, pero el segundo más El que le votado, sigue, claro. y le tocaría en condiciones normales asumir la vicepresidencia. Él está imposibilitado de hacer eso. Entonces, ¿qué viene ahora? La entrega de credenciales. Supuestamente, la entrega de credenciales formalizaría su condición de asambleísta, que a mí me parece que nunca se debió dar paso a la participación. Claro. Pero bueno, ha seguido el curso. Así es. Hay un momento en que, una vez recibidas las credenciales, la Asamblea, por parte de su Departamento de Talento Humano, pide a todos los asambleístas cumplir con un listado de requisitos y entrega de documentos para poder proceder a la vinculación
Al tema a la laboral, ya, nómina, incluso para el a sueldo. la nómina, Ujú. ¿ok? Exacto, a la nómina como empleado, porque somos empleados públicos. Así es. Entonces, ahí uno de esos requisitos es la certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público. Y le sale. Ahí va a saltar. Entonces, hasta ahí es lo máximo que debería poder llegar. Vamos a ver cómo lo manejan. Yo ya empiezo a advertir que si dejan pasar esto, primero es pisotear a la primera función del Estado y a una decisión tomada desde el seno del Pleno. Ujú. Hay algunos argumentos que quieren esgrimir que no tienen razón de ser. Por ejemplo, que en instancias internacionales señalan que para destituir a un funcionario debe haber sido condenado en un proceso judicial. Acá la Corte Constitucional acaba de destituir a Lemel Vera del CPC. Y no era un tema ¿Qué judicial. juicio, Ujú. qué proceso judicial tiene? Ujú. Ninguno. También argumentaban que Victoria Di Cintonio y Walter Gómez fueron destituidos del CPC, pero fueron candidatos y actualmente son asambleístas Asambleísta. electos. Sí, fueron destituidos, pero la reforma a la ley que implicaba la inhabilitación pasó después. La ley no es regresiva, se Ok. aplica en el momento de su aprobación y registro oficial en adelante, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, ellos fueron destituidos, pero no inhabilitados. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Entonces, son algunas aclaraciones porque van a ser argumentos que van Claro a que querer sí, y esto sacar. va a ser también, creo que parte de lo que se tendrá que resolver incluso para tener un buen desarrollo. Pierina, ustedes están proponiendo tener la presidencia de la Asamblea siendo consecuentes en términos de elecciones con la votación, siendo consecuentes de que la diferencia es muy corta, siendo consecuentes de que Noboa sabe que no es que tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera, sino que ustedes son la segunda fuerza política hablando de elecciones en torno a las votaciones, ¿no? Si hablamos de estructura, son la primera. ¿Ustedes van a pelear la presidencia de la Asamblea? ¿Esto de quién depende? Están a cargo, no conozco, sinceramente no conozco quiénes han sido designados para hacer esas conversaciones. Por ejemplo, en el 2021 fue Pavel Muñoz, Fausto Jarrín y Paula Cabezas, que era la encargada del bloque en ese Ok, momento. Así que con eso asumo que Viviana Veloz, siendo coordinadora temporal del bloque, debe ser una de las personas que tenga cargo. No conozco la composición porque he estado enfrascada en armar mis informes y atender temas de salud. Pero, a ver, es un legítimo derecho. claro, por Ojo, supuesto. no estoy hablando como Pierina Correa, ¿ok? Ujú, Estoy hablando y siempre menciono yo como bloque. O sea, ujú, le correspondería en un análisis sencillo a la RC5. ujú. Sin embargo, así como se lo hizo en el 2021, que se cedió la presidencia para poder concretar acuerdos en cuanto a la conformación de las autoridades del CAL a favor El del PSC. candidato propuesto social cristiano. No sé ahora si se repita el mismo escenario, Ujú. pero RC5 tiene que estar en el CAL sí o sí, y por un Claro. tema no de antojo ni de capricho, un tema legal. La ley señala que el Consejo de Administración Legislativa, CAL por sus siglas, debe agrupar y representar a todas las fuerzas políticas que se encuentran en el Pleno de la Asamblea, incluidas las minorías. Ujú. ¿Ok? En el 21, Guadalupe Llori olímpicamente dejó fuera y se pasó por encima de la ley, dejó fuera a los Ah, socialcristianos que cierto. tenían legítimo derecho. Ujú. Cuando es destituida y asume Saquicela, se reforma esa distribución y quedó muchísimo más representativa de quienes componen la Asamblea. En este Ujú. caso, hay bloques, nosotros, ADN Social Cristiano, construye, y el resto son minorías como consecuencia de Webster que eventualmente, asumo, se adherirán a alguno de los bloques. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay presidencia, dos vicepresidencias y cuatro vocalías, debería haber espacio para todos. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va la votación? No lo sé. Ok. Hay algunos que mencionan que ya hay un acuerdo entre RC5, ADN, que también ha hecho su trabajo y ha ido sumando, porque solos con las justas llegaron a bancada. Así es.
pero que ahora estaban hablando de que ya tenían como 30, que me parece lógico. O Normal, sea, claro. los chiquitos que Los digo, independientes más que todo, ¿no? correcto, como están sueltos, lo lógico es que se sumen al movimiento de gobierno por varias razones. Y luego estarían los socialcristianos con los que ya hemos llegado a acuerdos legislativos. Y eso permitió los 2 años anteriores hacer y dar viabilidad a las leyes que se requerían. Entonces, hacer eventualmente acuerdos con movimientos o bloques representantes o identificados como de derecha a más de uno, inclusive al interior de la militancia, le genera urticaria. Sí, normal. Pero ¿qué es lo que tenemos? Porque es como tratar de unir el agua y el aceite, Sí. ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que privilegiar aquí? Primero, la madurez emocional y política. Segundo, que estamos en representación del pueblo ecuatoriano, no de nuestro movimiento. O sea, una vez electos, el espectro es muchísimo más Claro, amplio. es todo el país. Y en esta situación, que es un periodo corto, que la condición del país da pena, es de llorar y ya afecta a todo el mundo, entonces hoy el país, que es uno solo, nos requiere a todos unidos. Y Ujú. yo pienso que eso es lo que debe graficarse también en la Asamblea Nacional. Ujú. Los acuerdos, los diálogos nunca deben estar ausentes, ni siquiera en los casos en que hubiera una mayoría que por sí sola pudiera resolver. Ujú. Yo creo que el diálogo y los acuerdos deben existir siempre. Ujú. Y existen en todos los parlamentos y asambleas del mundo. O sea, Claro. no es una utopía ni algo que se nos ha ocurrido a nosotros entre gallos y medianoche. Es Ujú. algo que debería de funcionar, para mi criterio, así siempre. Ahora, ya les digo, nosotros vamos a ser fieles a nuestra palabra en el sentido de que daremos todo nuestro contingente, son 51 votos, para pasar las diferentes leyes que necesite el Ejecutivo. Recuerden que el Ejecutivo necesita un marco legal en el cual trabajar y tomar decisiones para no caer en irregularidades que le puedan representar después problemas de cualquier tipo, comenzando por Contraloría. ¿Y quiénes dan ese marco legal? La Asamblea. Ujú. Somos los legisladores, así es que siempre debería de existir una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no quiere decir respetar funciones, Claro. ni mucho menos. Quiere decir ser inteligentes y Ojalá que así emocionalmente sea. maduros. Melissa, Yo aspiro. Melissa Chic le mando un saludito también por acá. Melissa, muchas gracias por estar conectados. Pierina, hay un tema que ya no es casualidad, ya es un asunto que lo habló la jefa de bloque de ADN, lo venía diciendo la señora vicepresidenta candidata en esa época, que trataban de ocultarla para que no se escuche mucho. Noboa no decía casi nada, pero ya Noboa lo ha dicho incluso en su visita allá en Italia, pidiendo ayuda por el tema de la inseguridad. Hablo, Pierina, de la consulta popular. ¿Qué les trae a ustedes en concepto o en reacciones esta propuesta que casualmente nos llevaría a unas nuevas elecciones? ¿Han ya ustedes visualizado eso, Pierina? A ver, ahí hay varios análisis que hay que hacer. Primero, hay un pronunciamiento de Diana Tamaín en su calidad de titular del CNE que manifiesta que a su criterio sería muy complejo hacer Dos una elecciones. consulta popular por el tiempo que se lleva para organizarla, para plantearla, para que sea aprobada por la Corte y tantas cosas más. Y luego el proceso en sí, que como tú dices, la gente está, no hasta aquí, hasta Ahí, acá, sí. de ir a cada rato a Y elecciones sí, porque imagínense. interrumpe un montón de cosas, hay una serie de molestias, hasta la bulla en la campaña. Ujú. La gente está saturada. Entonces, ¿qué pasa? También implica un nuevo egreso económico Ujú. y se supone que el dinero es lo que menos tenemos. Ujú. Y recuerden que el febrero del próximo año arranca oficialmente un nuevo año electoral Chuti. con miras en las elecciones generales para el periodo 25-29. Claro que sí. Y dos cosas que a mí me preocupan. Una, a ver, acabamos de terminar una campaña. Teníamos dos candidatos presidenciales finalistas. Solo me voy a referir a la segunda parte. Ya. Los dos hablaban de que lo urgente era combatir la inseguridad y generar trabajo. Así es. ¿Cuál fue la diferencia? Y se vio en el debate. Luisa González sí dijo cómo, cuándo, dónde, cuánto y de dónde provenían los recursos. Daniel no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a la presidencia en este cortísimo tiempo, con necesidades tan angustiantes como las que tenemos,
a ver, las decisiones hay que tomarlas desde el día cero, pues no desde el día uno. Ujú. Entonces, ir recién a una consulta popular para preguntarle a la gente qué opina, cómo ¿Qué hago? debería abordarse, o sea, para mí es hasta una falta de Ujú. respeto, por decirlo corto. Pero hay un tema preocupante adicional. ¿Qué quieren hacer dentro de las preguntas? Siempre es una consulta, debe tener como una preguntita de gancho, Sí, ¿no? sí, 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 normal. ¿Qué quieren poner? La famosa derogatoria de la mal llamada tabla de drogas, que no es una tabla, son parámetros, son umbrales para poder identificar al consumidor considerado que está enfermo para proceder a su Así tratamiento es. de un vendedor. No es un invento nuestro, funciona de mil maravillas en otros países, aquí ni la policía ni la función judicial han sabido interpretarla adecuadamente. Y ojo, hay una sentencia de la Corte que amplió los umbrales originalmente propuestos. ¿Y cómo se propuso esto? Por decreto, O sea, decreto presidencial. puede bajárselo. Es ley, no es ley. Ok. Por lo tanto, si quieren bajarse la tabla, como la llaman, el primer día puede firmar el decreto 001, derogo la tabla de drogas o como quieran Como llamarla. quieran llamar. ¿Por qué ponerla? No es Es ley, una no es trampa. ley, ni siquiera tiene que pasar a la asamblea. Entonces, pero si la ponen como la han estado manejando, que por culpa de la existencia de la ley es que se ha incrementado el consumo de drogas, ¿qué pasa? Lógicamente la gente va a decir, no, nadie quiere más Va a votar que drogadicción en sí. este país. Entonces va a votar. Ojo con ese gancho. Ujú. Es un decreto y puede ser derogado por un decreto Ahí, presidencial. ahí ¿Ok? está, Pierina, la trampa, ¿no? Ahí está la trampa que ya ha pasado. Yo no sé, la verdad que la gente pasó con Moreno, Lazo lo quiso hacer, a Lazo le dieron una bofetada. Sinceramente preocupa el hecho incluso de ver un presidente, Pierina, y me gustaría tu lectura acerca de eso, ir al exterior. No digo que esté mal, no digo que no quiero tampoco mostrarme negativo, pero llegar al exterior y decir, no sé qué hacer, ayúdenme, cuando acá, por ejemplo, bien podrían preguntarles a ustedes en el manejo de la seguridad cuando ustedes fueron gobierno. ¿Qué lectura les da a ustedes como asambleístas el hecho del presidente tener ya que pedir ayuda internacional en esos temas? A ver, lo que se mencionó y quedó demostrado, o sea, no lo digo yo, él mismo se visibilizó en el debate, Ujú. ya uno contra uno, con aterrizaje de propuestas que desconocía de muchos temas, no solamente del manejo de la seguridad, sino Ujú. de muchos temas. Y a tal punto que al final, ¿a qué recurrió? Al ataque. Se cuidó Ujú. muy bien de no mencionar nombres, Claro. pero se dedicó a atacar. Entonces... bueno, dicen que la mejor defensa es el ataque en deporte, ¿no? No sé si se aplica acá, pero ojo, el que pida cooperación internacional no es necesariamente malo. ¿A qué Claro. me refiero? Dentro de las propuestas que hacía Luisa en su campaña, la seguridad se manejaba en cinco ejes. Ujú. Uno, recuperar la Secretaría de Inteligencia. Ya. ¿Por qué? Porque es personal especializado el que está continuamente mirando, identifica a los posibles delincuentes, hace el seguimiento durante el tiempo que sea. Hay casos que toman 6, 8 meses desde donde parte la droga. Nosotros somos país de tránsito hacia los países destino como Europa o Estados Unidos, ¿ya? Y es el que da los insumos para decir, a ver, señores, aquí está, así está conformada la banda, el capo di tutti es fulanito de Ok. tal, esta es la ruta que siguen, aquí está la ubicación de las viviendas que utilizan, o sea, todo el detalle lo da inteligencia. Ok. Para eso, ¿qué se necesita? El segundo eje, tecnología, radares, satélites, teléfonos satelitales, equipos de escucha, etcétera. Para todo esto se necesita dinero, entonces va el financiamiento. Luisa hablaba de 500 millones de dólares, porque también toca Ujú. equipamiento de policía, Fuerzas Armadas y todo. El cuarto eje era cooperación internacional con las policías de países de origen y de destino. O sea, si de Colombia viene la droga, tengo que hacer coordinación de mi Por policía supuesto. ecuatoriana con la colombiana. Nosotros somos de tránsito, aquí hay que ubicar quién contamina y cómo se contaminan los contenedores, los aviones, por qué caletas de nuestras playas salen las pangas a alta mar para hacer transbordo de droga, a dónde llega, pasos de frontera, etcétera.
Destino, tenemos que hablar con, si llega a España, tenemos que coordinar con la policía Claro, española. claro que Si sí. llega a Italia, con la policía italiana. O sea, la cooperación no es equivocada, incluso con Estados Unidos, no es equivocada per se, pero tiene que ser dentro de un marco Por de supuesto. políticas y decisiones. Y el Ujú. quinto eje es recuperar la institucionalidad del país. O sea, nosotros teníamos el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ahí eran parte, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior con Policía, Ministerio de Fuerzas Armadas con las tres ramas de defensa, Ministerio de Justicia y Cultos, que junto a la SNAI, hoy reducida a una direccioncita, ya perdió la categoría de secretaría con rango de ministerio, entre los dos, ¿qué hacían? El monitoreo de las cárceles. Inteligencia informaba que algo se estaba cocinando por ahí, se intervenía oportunamente Y y se se bloqueaba, apagaban esos claro que fuegos sí. incipientes, ¿ok? Luego eran parte de ese Consejo de Seguridad los representantes de los tres niveles de gobiernos descentralizados y se articula, el 911 también, y se articulaba con función legislativa para tener el marco legal y con función judicial para el procesamiento y el juzgamiento de los detenidos. Todo eso se desbarató en época de Lenín Moreno. Todo, Terrible. todo. Entonces, la recomendación es recuperar, y bueno, los números lo demuestran. Recibimos el país con 17 muertes violentas por cada 100.000, lo dejamos con 5 Con por cada 5, 100.000. eso es histórico. Hoy estamos en, si no recuerdo mal, 40. 35 por Sí, cada sí. 100.000. O sea, más del doble de lo que recibimos. Algo bueno habremos hecho. No voy a decir que fuimos perfectos, pero Claro. algo bueno se hizo. Entonces, ya te digo, no es que esté mal. Con Italia hay opciones de cooperación internacional, hay opciones de canje de deuda externa, que también es importante cuando se necesitan recursos, entre otras cosas. Así es que asesoría y una serie de cosas. Así que yo esa parte no la veo mal. Ojo, ojo, y aquí voy a ser clara también. En los 2 años previos aprobamos 38 leyes, Ya. porque algunos nos decían, ¿y van a darle paso a leyes en la Asamblea ahora o van a hacer oposición? A ver, señores, no juzguemos antes de tiempo. Aprobamos 11 leyes, 11 directamente vinculados al tema de seguridad. Nosotros como asambleístas cumplimos nuestro trabajo. Correspondía al Ejecutivo, entiéndase Guillermo Lazo, hacer la política pública en Su base a esas parte. leyes, hacer los reglamentos, Claro. asignar el recurso, porque son herramientas que él tiene para combatir la delincuencia. ¿Ha bajado la delincuencia? No. ¿Qué vemos ahora con tristeza? La población, al sentirse abandonada, tomando la justicia por su mano, que no es lo correcto, peor lo ideal. Ujú. Pero ¿cómo le puedes en un momento dado reprochar cuando estamos hablando de tu vida o la mía, o tu Ujú. vida o la de mis hijos? ¿Me Totalmente. explico? Ujú. Entonces, no estoy justificándolo, menos aplaudiéndolo, pero yo sí digo, al sentirse, no es el único caso. Mientras estaba yo en campaña en Sierra Centro, en Guamote, cantón de la provincia de Chimborazo, Sí. fueron detenidos 2 personas supuestamente por extorsión, les cayeron a palo Los y a quemaron. uno de ellos le prendieron fuego. Ujú. En una población costera, asimismo, comunicaron que había un tema de piratería, se organizó la comuna, lo agarró al tipo, le encendieron a palos y luego lo quemaron vivo. Ujú. Y ahora último, en La Maná, estamos viendo que ha ocurrido algo similar con 3 personas. Y ya ves letreros, ladrón Sí, sí, detenido, sí. En ladrón la sierra quemado. bastantes. En la sierra, en cada provincia, Ujú. a cada rato, oyes eso, ves Ujú. eso. Y ojo, ahí es más fuerte todavía, más que el crimen propiamente, la extorsión. Ujú. Y es de donde más sale la migración ecuatoriana. Entonces, el Wow. problema es complejo, por Ujú. eso te digo, o sea, que pida una consulta me preocupa porque a mí me parece que eso es igual a no saber qué hacer Claro. La y un cooperación muy poco bien, pero endosarle la consultas también responsabilidad a la acá. gente, ¿no? Y decir, es que la gente me dijo que hiciera tal cosa. El tiempo no lo tenemos en demasía, quizá hubiera sido válido para un periodo de 4 años, pero Ujú. no años, 5 meses. O Ujú. sea, esos 5 meses se nos van a ir solo en la consulta y un año se va volando. Así es que Así creo que es. no es oportuno, pero en todo caso fue oferta de campaña y asumo que le tocará Lo van a cumplir. hacer. Pierina, muchísimas gracias por siempre estar acá, darnos tu tiempo, pues es muy valioso. Sus palabras para despedirnos.
Que tengan fe, vamos a hacer juntos la fuerza, somos un solo país, el país nos pide unidad, nos requiere unidos, más allá de ideologías, más allá de formas de pensar, de estatus socioeconómico, lugar de origen o etnia, nos requiere más unidos que nunca. Eso no quiere decir dejar de lado una fiscalización o un seguimiento. ¿Por qué? Ujú. Porque es parte de la exigencia. Le pedimos al gobierno electo que responda a las necesidades de la gente, que Ujú. cumpla su periodo, sus ofertas de campaña. Nosotros desde la Asamblea estaremos ahí para apoyar todo y como dijo nuestra ex candidata presidencial, salvo que sea de tema de privatización o vulneración y De respeto derechos. o regresión de derechos. Ahí Ok. sí, esa ha sido nuestra postura siempre y no vamos a renunciar ni a darle la espalda a esa postura porque para nosotros la gente es primero. Así es que cuenten con nosotros, con nuestra bancada en de la Revolución Ciudadana en la Asamblea y no solo para las leyes que proponga el nuevo presidente electo, sino algunas que están en diferentes etapas de tratamiento, como el Código de la Niñez. Qué bueno, También entró la ley de primera infancia, una de las proponentes soy yo. qué bueno. Estamos trabajando fuera de periodo parlamentario todavía en una ley unificada, trabajada con personal del gobierno, con sociedad civil y con asambleístas, para que esa ley que toma la primera parte de la vida de un bebé, pero que sienta las bases de lo que va a ser en el futuro, sea una realidad. Yo creo que vamos a Qué bueno. tener esas dos votaciones de manera unánime. Qué Así es bien, qué que bien. con fuerza y con fe, vienen tiempos mejores para el Que así país. sea. Chao, chao, Pierina. Gracias. Muy bien, ahí estuvo Pierina Correa, mis queridos amigos, en esta última parte de las conversaciones. De verdad que, a ver, dos cosas importantes. Primero, me parece que es súper chévere que Pierina tenga la actitud, la predisposición, porque Pierina va a presidir la asamblea. Me parece muy, muy valioso que Pierina sea como de esa combinación de dos cosas, ¿no? La serenidad para poder hablar y analizar, pero también la fortaleza y el criterio firme para decidir y decir qué es lo que sí y qué es lo que no, si se dan cuenta, ¿no? Dos cosas importantes, proyectos de la asamblea que se vienen y la alerta, la alerta del engaño si es que sigue adelante la consulta popular, que ya desde ya sabemos la postura de RC no va a ser obviamente la apertura porque es perder el tiempo, plata, dinero y gasto, pero la trampa con el tema de la tabla de umbrales. Creo que hemos sido súper claros y Pierina lo ha dicho bastante bien. Eso fue por decreto. Es decir, si Noboa tiene la intención y las ganas y le echa toda la culpa a este umbral, tendrá que el primer día firmar el decreto para echar abajo esta tabla de umbrales. Ojo, tendrá que visualizar el problema de la sobrepoblación de detenidos porque al no tener este rango, los juzgadores de justicia pues tomarán a cualquier consumidor de droga que bien puede ser catalogado como un enfermo de adicción a la cárcel. Entonces se va a aumentar la población, ¿ok? Entonces tiene que considerar aquello. ¿Listo? Entonces Noboa, el primer día, ojalá que sea lo más pronto, primer decreto, tirar abajo eso, porque según ellos es la panacea, ¿no? Es la culpable de todo, ¿no? Esta tabla de estos señores de la revolución, ¿no? ¿Ok? Noboa tiene la oportunidad, hágalo el primer día. Ojalá que lo haga.